La sierva de Dios Luisa Picarreta nació en Corato, provincia de Bari, el 23 de abril de 1865 y allí murió con fama de santidad el 4 de marzo de 1947. Luisa tuvo la suerte de nacer en una de aquellas familias patriarcales que aún existen en nuestros ambientes puleses y que aman vivir en pleno campo, poblando nuestros caseríos. Sus padres, Vito Nicola y Rosa Tarantino, tuvieron 5 hijas: María, Rachel, Filomena, Luisa y Ángela. María, Rachel y Filomena se casaron. Ángela, llamada generalmente Angelina, permaneció soltera junto a su hermana Luisa hasta su muerte. Luisa nació el domingo in Albis y fue bautizada ese mismo día. Su papá, pocas horas después de su nacimiento, la envolvió en una manta y la llevó a la parroquia, donde le fue administrado el santo bautismo. Nicola Picarreta era granjero de una hacienda, propiedad de la familia Mastrorilli, situada en el centro de la calle del Murgue, en la localidad de Torre Disperata, a 27 kilómetros de Corato. Quien conoce estos lugares puede apreciar la solemnidad del silencio que allí reina. Inmerso entre las colinas soleadas, áridas y pedregosas. En esa hacienda, Luisa pasó muchos años de su niñez y de su adolescencia. Ante el caserío se yergue aún el imponente y secular árbol del Moral, con una gran cavidad en el tronco, en la que Luisa, de niña, se escondía para orar, lejos de los ojos indiscretos. En ese lugar solitario y soleado comenzó para Luisa la aventura divina que la llevaría por las sendas del sufrimiento y de la santidad. En efecto, fue precisamente en ese lugar donde tuvo que sufrir penas indecibles por los asaltos del maligno, que a veces la atormentaban incluso físicamente. Luisa, para librarse de ese sufrimiento, recurría incesantemente a la oración, dirigiéndose de modo particular a la Virgen Santísima, que la consolaba con su presencia. La divina providencia llevaba a esta niña por senderos tan misteriosos que no le era posible experimentar ninguna alegría fuera de Dios y su gracia. En efecto, el Señor le dijo un día: yo recorrí y volví a recorrer la tierra, miré una por una a todas las criaturas para encontrar a la más pequeña de todas. Entre tantas, te encontré a ti, la más pequeña de todas. Tu pequeñez me complació y te elegí. Te encomendé a mis ángeles para que te custodiaran, no para hacerte grande, sino para que custodiaran tu pequeñez. Y ahora quiero comenzar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad. Con ello no te sentirás más grande. Al contrario, mi voluntad te hará más pequeña y seguirás siendo la hija pequeña de la divina voluntad. A los 9 años, Luisa recibió por primera vez a Jesús Eucaristía y la Sagrada Confirmación, y desde ese momento aprendió a permanecer en oración horas enteras ante el Santísimo Sacramento. A los 11 años quiso inscribirse en la Asociación de las Hijas de María
floreciente en aquel tiempo, en la iglesia de San José. A la edad de 18 años, Luisa se hizo terciaria dominica, con el nombre de Sor Magdalena. Fue una de las primeras en inscribirse a la Tercera Orden, cuyo promotor era su párroco. La devoción de Luisa a la Madre de Dios desarrollará en ella una profunda espiritualidad mariana, preludio de lo que un día escribiría sobre la Virgen. La voz de Jesús llevaba a Luisa a desprenderse de todo y de todos. A sus 18 años aproximadamente, desde el balcón de su casa, en la calle Nazario Sauro, tuvo la visión de Jesús sufriente bajo la cruz, que, elevando sus ojos hacia ella, pronunció estas palabras: «Alma, ayúdame». Desde ese momento se encendió en Luisa una ansia insaciable de padecer por Jesús y por la salvación de las almas. Así comenzaron aquellos sufrimientos físicos que, añadidos a los espirituales y morales, llegaron al heroísmo. La familia confundió esos fenómenos con una enfermedad y recurrió a la ciencia médica. Pero todos los médicos consultados quedaron desconcertados ante un caso clínico tan único y singular. Luisa estaba afectada por una rigidez cadavérica, aunque daba señales de vida, y no existían cuidados que pudieran aliviarla de esas penas indecibles. Cuando se agotaron todos los recursos de la ciencia, se acudió a la última esperanza, los sacerdotes. Fue llamado a su cabecera un sacerdote agustino, el padre Cosme Loyodis, que se encontraba con su familia por las famosas leyes sicardianas. Ante el asombro de todos los presentes, bastó una señal de la cruz que el padre hizo sobre el pobre cuerpo para que la enferma recuperara inmediatamente sus facultades normales. Cuando el padre Loyodis volvió al convento, fueron llamados algunos sacerdotes seculares, los cuales, con un signo de la cruz, hacían que Luisa volviera a la normalidad. Ella tuvo la convicción de que todos los sacerdotes eran santos, pero el Señor un día le dijo: «No porque sean todos santos, ojalá lo fueran, sino solo porque son la continuación de mi sacerdocio en el mundo. Tú debes estar siempre sometida a su autoridad sacerdotal. Nunca vayas en contra de ellos, sean buenos o malos». Luisa siempre se sometió a la autoridad sacerdotal a lo largo de toda su vida. Este fue uno de los puntos que más la hicieron sufrir. La necesidad diaria de la autoridad sacerdotal para volver a las ocupaciones normales era para Luisa la mayor mortificación. En los primeros tiempos, las incomprensiones y los sufrimientos más humillantes los padeció precisamente de parte de los sacerdotes, que la consideraban una joven exaltada, loca, una persona que quería atraer hacia sí la atención de los demás. En una ocasión la dejaron en aquel estado durante más de 20 días. Luisa, que aceptó el papel de víctima, llegó a vivir una situación particularísima. Cada mañana se encontraba rígida, inmóvil, encogida en su cama, y nadie era capaz de extenderla, alzar sus brazos,
moverle la cabeza o las piernas. Como sabemos, era necesaria la presencia del sacerdote que, bendiciéndola con un signo de la cruz, anulaba aquella rigidez cadavérica y la hacía volver a sus ocupaciones normales, bordado con bastidor. Caso único. Sus confesores nunca fueron sus directores espirituales, misión que nuestro Señor quiso reservarse para sí. Jesús le hizo escuchar diariamente su voz, enseñándola, corrigiéndola, reprochándola, si era preciso, y gradualmente la fue llevando hasta la cima más alta de la perfección. Luisa fue sabiamente instruida y preparada durante muchos años para recibir el don de la divina voluntad. El arzobispo de entonces, Giuseppe Bianchi d'Ottula, cuando tuvo noticias de lo que acaecía en Corato, después de escuchar el parecer de algunos sacerdotes, quiso tomar bajo su autoridad y responsabilidad este caso, y después de madura reflexión, creyó conveniente nombrar como confesor particular a don Michel de Benedictis, espléndida figura de sacerdote, al que Luisa abrió totalmente su alma. Don Michel, sacerdote prudente, de vida santa, impuso límites a sus sufrimientos, y ella no debía hacer nada sin su consentimiento. Fue precisamente don Michel quien le ordenó que comiera al menos una vez al día, aunque inmediatamente después lo devolvía. Luisa debía vivir solo de la divina voluntad. Fue este sacerdote quien le dio permiso de quedarse siempre en la cama, como víctima de expiación. Era el año 1888. Luisa permaneció clavada en su lecho de dolor, siempre sentada durante otros 59 años, hasta su muerte. Conviene notar que hasta entonces ella, aún aceptando el estado de víctima, había permanecido en la cama de modo intermitente, porque la obediencia nunca le había permitido quedarse en la cama de modo continuo. Pero desde el día de Año Nuevo de 1889, se quedó en el lecho de forma permanente. En 1898, el nuevo arzobispo, Tommaso da Stefano, nombró como nuevo confesor a don Genaro di Genaro, que desempeñó esa tarea durante 24 años. El nuevo confesor, intuyendo las maravillas que el Señor obraba en esta alma, ordenó categóricamente a Luisa que pusiera por escrito todo lo que la gracia de Dios obraba en ella. De nada valieron todas las razones que expuso la sierva de Dios para sustraerse a la obediencia de su confesor. Ni siquiera su escasísima preparación literaria la pudo eximir de la obediencia. Don Genaro di Genaro permaneció firme e inflexible, aun sabiendo que la pobre solo hecho el primer año de enseñanza primaria. Así comenzó el 28 de febrero de 1899 la redacción de su diario, que ocupa 36 gruesos volúmenes. El último capítulo quedó concluido el 28 de diciembre de 1939, día en que recibió la orden de no escribir más.
Al morir su confesor, el 10 de septiembre de 1922, le sucedió el canónigo don Francesco de Benedictis, que la asistió solo durante 4 años, porque murió el 30 de enero de 1926. El arzobispo, Monseñor Josep Leo, nombró como confesor ordinario a un sacerdote joven, don Benedito Calvi, que permaneció junto a Luisa hasta la muerte de ella, compartiendo todos los sufrimientos e incomprensiones que se abatieron sobre la sierva de Dios en los últimos años de su vida. Al inicio del siglo, nuestra gente tuvo la suerte de ver por la pulla al beato Aníbal María di Francia, que quería abrir una casa, tanto masculina como femenina, de su naciente congregación, en Triani. Cuando tuvo noticia de Luisa Picarreta, acudió a visitarla, y desde ese momento estas dos grandes almas estuvieron inseparablemente unidas por propósitos comunes. También otros ilustres sacerdotes frecuentaron a Luisa, como por ejemplo el jesuita padre Genaro Bracali, el padre Eustachio Montemurro, que murió con fama de santidad, y don Ferdinando Cento, nuncio apostólico y cardenal de la Santa Madre Iglesia. El beato Aníbal se convirtió en su confesor extraordinario y revisor de sus escritos, que poco a poco eran regularmente examinados y aprobados por la autoridad eclesiástica. En 1926 aproximadamente, el beato Aníbal ordenó a Luisa que escribiera un cuaderno de memorias sobre su niñez y su adolescencia. El beato Aníbal publicó varios escritos de Luisa, entre los que se hizo muy famoso el libro El reloj de la pasión, que tuvo varias ediciones, exactamente 4. El 7 de octubre de 1928, completada la casa de las religiosas de la Congregación del Divino Celo en Corato, para cumplir el deseo del mismo beato Aníbal, Luisa fue trasladada al convento. El beato Aníbal ya había muerto con fama de santidad en Mesina. En 1938, sobre Luisa Picarreta se abatió una tremenda tempestad. Fue públicamente condenada por Roma y sus libros fueron incluidos en el índice. Apenas conoció la condena del Santo Oficio, ella se sometió inmediatamente a la autoridad de la Iglesia. Desde Roma, enviado por las autoridades eclesiásticas, se presentó un sacerdote que le pidió todos sus manuscritos. Luisa se los entregó pacífica y prontamente. Así, todos sus escritos quedaron guardados en los archivos del Santo Oficio. El 7 de octubre de 1938, por disposiciones superiores, Luisa tuvo que abandonar el convento y encontrar una nueva habitación. Pasó sus últimos 9 años de vida en una casa, situada en la calle Madalena, lugar que los ancianos de Corato conocen bien y de donde el 8 de marzo de 1947 vieron salir sus restos mortales. El estilo de vida de Luisa fue muy modesto, poseía poco o nada, vivía en una casa de alquiler, asistida amorosamente por su hermana Angelina y por algunas mujeres piadosas. Lo poco que poseía
no bastaba ni siquiera para pagar el alquiler de la casa. Para su sustento, trabajaba asiduamente con el bastidor, obteniendo lo que bastaba para mantener a su hermana, dado que ella no necesitaba ni vestidos ni calzado. Su alimento consistía en unos pocos gramos de comida que le proporcionaba su ayudante Rosaria Bussi. Luisa no ordenaba nada, no deseaba nada y devolvía inmediatamente el alimento que ingería. No tenía el aspecto de una persona moribunda, pero tampoco el de una persona perfectamente sana. Con todo, nunca estaba inerte. Sus fuerzas se consumaban tanto en el sufrimiento diario como en el trabajo, y quien la conocía profundamente consideraba su vida un milagro continuo. Era admirable su desprendimiento de toda ganancia que no viniera de su trabajo diario. Con firmeza rechazaba el dinero y los diversos regalos que le llegaban por cualquier motivo. Nunca aceptó dinero por la publicación de sus libros. En una ocasión, al beato Aníbal, que le quería entregar el dinero obtenido por los derechos de autor, le respondió así: «Yo no tengo ningún derecho, porque lo que está escrito allí no es mío». Rechazaba indignada y restituía el dinero que personas piadosas a veces le enviaban. La habitación de Luisa se asemejaba a un monasterio. Ningún curioso podía acceder a ella. Siempre se hallaba rodeada de pocas mujeres que vivían de su misma espiritualidad y por algunas muchachas que frecuentaban su casa para aprender el bordado con bastidor. Precisamente de este cenáculo salieron numerosas vocaciones religiosas, pero su obra de formación no se limitaba solo a las muchachas, pues muchos jóvenes fueron enviados por él a los diversos institutos religiosos y al sacerdocio. Su jornada comenzaba muy de mañana, alrededor de las 5, cuando acudía a la casa el sacerdote para bendecirla y celebrar la Santa Misa, ofrecida por su confesor o por cualquier delegado, privilegio que le concedió León XIII y que confirmó San Pío X en el año 1907. Después de la Santa Misa, Luisa permanecía en oración de acción de gracias durante cerca de 2 horas. Hacia las 8 iniciaba su trabajo, que duraba hasta el mediodía. Después de la frugal comida, se quedaba sola en su habitación, en recogimiento. Por la tarde, después de alguna hora de trabajo, rezaba el Santo Rosario. Al atardecer, hacia las 8, Luisa comenzaba a escribir su diario. Alrededor de medianoche se dormía. Por la mañana se hallaba inmóvil, rígida, encogida en la cama, con la cabeza inclinada a la derecha, y era necesaria la intervención de la autoridad sacerdotal para que pudiera sentarse en la cama y dedicarse a sus ocupaciones diarias. Luisa murió a la edad de 81 años, 10 meses y 9 días, el 4 de marzo de 1947. Después de 15 días de enfermedad, la única certificada en su vida, una fuerte pulmonía, murió al final de la noche,
a la misma hora en que todos los días la bendición del sacerdote la liberaba de su estado de rigidez. Era arzobispo Monseñor Francesco Petronelli. Luisa quedó sentada en la cama. No fue posible extenderla y, fenómeno extraordinario, su cuerpo no padeció la rigidez cadavérica y permaneció en esa posición como siempre lo había estado. Apenas se difundió la noticia de la muerte de Luisa, toda la población, como un torrente impetuoso, se dirigió a su casa y fue necesaria la intervención de la fuerza pública para contener a la multitud que, noche y día, acudía a ver a Luisa, mujer muy querida a su corazón. La voz que corría era: «¡Ha muerto Luisa, la Santa!». Para contener a toda la gente que acudía a verla, con el permiso de la autoridad civil y del oficial sanitario, su cuerpo permaneció expuesto durante 4 días sin dar señal alguna de corrupción. Luisa no parecía muerta. Se hallaba sentada en su lecho, vestida de blanco. Parecía dormir, porque, como ya hemos dicho, su cuerpo no sufrió la rigidez cadavérica. En efecto, sin esfuerzo alguno se podía mover su cabeza en todas las direcciones, alzarle los brazos, plegar las manos y todos los dedos. Se podía incluso subirle los párpados y observar los ojos lúcidos, no velados. Todos la consideraban aún viva, inmersa en un sueño profundo. Un grupo de médicos, llamados precisamente para ello, declaró, después de examinar atentamente el cadáver, que Luisa estaba realmente muerta y que por consiguiente se debía pasar en una muerte verdadera y no en una muerte aparente, como todos imaginaban. Luisa había afirmado que nació al revés. Por eso era justo que su muerte fuera al revés, con respecto a las demás criaturas. Permaneció sentada como había vivido siempre, y sentada tuvo que ir al cementerio, en una caja construida expresamente, con las paredes laterales y frontales de vidrio, a fin de que pudieran verla todos como una reina en su trono, vestida de blanco, con el fiat en el pecho. Más de 40 sacerdotes, el cabildo y el clero local participaron en el cortejo fúnebre. Las religiosas, por turnos, la llevaban a hombros. Una multitud inmensa de ciudadanos la rodeaba. Las calles estaban increíblemente abarrotadas. Incluso los balcones y los tejados de las casas se hallaban llenos de gente, y el cortejo avanzaba con gran dificultad. El funeral de la pequeña hija de la Divina Voluntad fue celebrado en la Iglesia Madre por el cabildo entero. Todo el pueblo de Corato siguió los restos mortales hasta el cementerio. Cada uno trató de llevarse a casa un recuerdo, flores, después de haber tocado el cadáver que, pocos años después, fue trasladado a la parroquia de Santa María Greca. En 1994, el día de la fiesta de Cristo Rey, en la Iglesia Madre, Su Excelencia Monseñor Carmelo Casati, en presencia de un público numerosísimo y de representaciones del exterior, abrió oficialmente el proceso de beatificación de la sierva de Dios,
Luisa Picarreta.